Imaginemos que esta carretera es de cobre. El cobre es uno de los materiales con menor resistencia eléctrica y junto con su bajo costo es el material más utilizado para conducir electrones, o dicho de otra forma, para transportar corriente eléctrica. En nuestro ejemplo, los camiones representan a los electrones y las esferas que transportan simbolizan la energía eléctrica que llevan consigo. Todo lo que rodea a la carretera sería un aislante, porque los electrones no pueden circular por ahí. Si la carretera se corta, significa que hemos llegado a un aislante y los camiones no pueden continuar su trayecto. Ahora bien, si esta carretera se alarga usando un material con más resistencia que el cobre, como la película de carbono, los electrones, nuestros camiones, pueden seguir avanzando, pero ahora tendrán que esquivar o chocar con obstáculos en el camino. Estos obstáculos representan los átomos del material. Cada vez que chocan o se desvían, los camiones liberan parte de las esferas que llegan consigo, y esta energía se transforma en calor. Pero ¿para qué nos sirve dificultar el camino de los electrones? Justamente para controlar y regular la energía disponible en el circuito. Por ejemplo, si tenemos una fuente con una energía eléctrica superior a la que necesita un componente, como este LED, el exceso de energía lo quemaría. Pero agregando una resistencia en medio del camino, los camiones al pasar por ahí perderán parte de las esferas que transportan. Así, cuando salgan de la resistencia, solo tendrán la energía suficiente para hacer funcionar el LED sin dañarlo. Ahora, podríamos pensar que perder energía en forma de calor es ineficiente. El uso de una resistencia es una solución barata y confiable para proteger circuitos sensibles. Además, esta pérdida es aceptable cuando se busca un equilibrio entre simplicidad, coste y funcionabilidad. Como pueden ver, este tramo de carretera que ejemplifica a la resistencia es bastante largo. Dependiendo de lo que necesite el circuito, la resistencia puede requerir incluso más longitud para ofrecer mayor dificultad al paso de los electrones. Sin embargo, para ahorrar espacio, esta longitud se reduce dando al material conductor forma de zigzag, que es precisamente la base del símbolo de una resistencia en los diagramas eléctricos. Este video está auspiciado por PCBWay, donde puedes diseñar, construir y ensamblar tu PCB de muchas formas y con envío internacional. Existen varios tipos de resistencias, pero dos son las más comunes. Las SMD, que tienen un tamaño muy reducido y se utilizan principalmente en circuitos compactos, y las axiales, que son las más populares en proyectos básicos y prototipos. Una resistencia SMD tiene una base hecha de óxido de aluminio o cerámica que actúa como aislante y soporte estructural. En sus extremos se encuentran terminales de níquel recubiertos de estaño o plata, lo que mejora su soldabilidad y previene la oxidación. El material resistivo está dispuesto como una película en zigzag, lo que permite ajustar su valor mediante cambios en la longitud o el grosor de esta película. Finalmente, todo el componente está cubierto por una capa de vidrio o resina que lo protege del ambiente y en algunos casos lleva el serigrafiado que indica su valor. Las resistencias axiales tienen una estructura similar, con una base de cerámica que actúa como aislante. Esta base está cubierta por una capa de carbón, grafito o una mezcla metálica en forma de espiral. El diseño de esta capa determina el valor de la resistencia, ajustándose mediante su longitud, grosor o densidad. En los extremos, los terminales son alambres de cobre recubiertos para facilitar su soldadura. El componente está protegido por una capa de esmalte o resina epóxica que también contiene el código de colores utilizado para indicar su valor. Tomemos la resistencia SMD y pongámosla en medio de la carretera. Los camiones se pondrán en movimiento, encendiendo el LED, pero necesitamos calcular cuánta energía está llegando al LED y para eso usamos la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. En este ejemplo, el voltaje es la cantidad de energía asociada a las esferas transportadas por los camiones. La corriente es la cantidad de camiones, electrones, que circulan, y la resistencia son los huecos y obstáculos que los camiones se encuentran en el camino. El serigrafiado de la resistencia SMD indica que es una resistencia de 220 ohmios. La corriente o la cantidad de camiones dependerá del LED. En este caso, este necesita 20 mA. Aunque la fuente sea de 5 voltios y 500 mA, el LED solo tomará los 20 mA que necesita, o lo que es lo mismo, 0.02 amperios. Con estos valores podemos calcular la caída de tensión o la pérdida de potencial eléctrico que ocurre cuando se mueve una carga a través de una resistencia.
usando la fórmula de la ley de Ohm. Esto significa que 4.4 voltios se transforman en calor dentro de la resistencia y el voltaje restante para el LED será el voltaje de la fuente menos la caída del voltaje. El LED, para funcionar en su máxima capacidad, necesitará 3.3 voltios, así que, reduciendo la cantidad de obstáculos de la resistencia, hacemos que los camiones puedan llevar más energía al LED. Esto sería el equivalente a cambiar el material resistivo o disminuir el largo del mismo, hasta obtener una caída de tensión de 1.7 voltios. Ahora, esta es una resistencia de 85 ohmios. Si aumentamos el voltaje de la fuente, los camiones transportarán más energía o más esferas, lo que generará más calor al atravesar la resistencia. Si la potencia disipada supera el límite del material, la resistencia se sobrecalentará, degradándose hasta quemarse. Esto ocurre porque el material resistivo ya no puede manejar la cantidad de energía transformada en calor. Con una resistencia capaz de soportar altas temperaturas y el voltaje adecuado, habrá tantos choques de los camiones que el calor generará luz. Si no me equivoco, ya tenía un video sobre resistencias, un video muy viejo, pero me gustó la analogía de los camiones como electrones, lo que me llevó a hacer este video. Ahora hay 2 videos de resistencias en el canal. Espero que hayan disfrutado del video y díganme si quieren ver videos similares usando la analogía de los camiones con el voltaje y el amperaje. Gracias por escucharme y nos encontramos en un próximo video.